10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y terminamos un largo año que empezó allá por el mes de abril. El día domingo se produjo la elección nacional, donde la ciudadanía se manifestó. Se terminó un año muy difícil, como todo año electoral, y que ya empiezan a hablar del año 2027. Sobre este tema vamos a estar hablando, vamos a tratar de analizarlo en profundidad. Es por eso que hoy invitamos a un politólogo, Máximo Reina, un hombre con mucha experiencia, hace muchos años que trabaja e interpreta la opinión pública. Con él vamos a estar tratando de ver las distintas aristas que tuvo la elección del 26 de octubre. Con un triunfo muy importante de La Libertad Avanza y el gobierno nacional, que lo volvió nuevamente a posicionar para encarar su segundo año, sus dos últimos años, con mucho vigor, con mucho volumen político. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias, Javier Milei y todo su equipo, y que también cambió, y este es el tema de lo que pasó, la conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tanto dolores de cabeza le dieron este año que está transcurriendo, el 2025, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este me parece que es un eje central que hay que mirarlo con detenimiento. Si el gobierno está en condiciones de cumplir digamos, un condicionamiento muy claro que le hizo el gobierno de los Estados Unidos en esa relación bilateral y en esa reunión bilateral que tuvieron, en el cual construí mayorías. ¿Está en condiciones el gobierno nacional de construir mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Bueno, este es el gran desafío que empieza en estos días y que se va a ver reflejado claramente cuando se analice en profundidad y vaya al pleno de las cámaras el presupuesto nacional. Ahí veremos si hay posibilidades de consenso, hay posibilidades de diálogo y hay posibilidades de construir nuevas mayorías. La Argentina necesita presupuesto. Hace 2 años que está sin presupuesto. Me parece que amerita, para darle un equilibrio institucional y fundamentalmente confianza, que lo que se llama ley de leyes vuelva nuevamente a ser un objetivo claro de la política argentina. Hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. Bueno, se terminaron las elecciones y que indudablemente generó algo que estaba en los cánones, con la posibilidad de que La Libertad Avanza ganara esta elección, pero no por la diferencia a nivel nacional, que lo hizo casi 8 puntos, 9 puntos, pero fundamentalmente fue lo de la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre, La Libertad Avanza había perdido por casi 14 puntos.
una figura que había emergido fuertemente como queriendo ser el nuevo líder del pero-kirchnerismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Su liderazgo le duró 50 días. La provincia de Buenos Aires, digamos, revirtió el resultado del 7 de septiembre y el 26 de octubre terminó ganando La Libertad Avanza por medio punto. ¿Qué pasó? ¿Tanto puede cambiar en 40 días, 50 días? Y creo que hay una serie de causas en el cual el primer dato concreto se polarizó fuertemente en la elección. Era entre dos frentes electorales, kirchnerismo o gobierno nacional. Esto me parece que quedó sólido, concreto y en el cual se manifestó en todo el país. Segundo tema, aparte de la polarización, fue el único partido nacional y con liderazgo sólido es La Libertad Avanza. Y el presidente de la República, sin ser candidato, fue el candidato central. Y la gente votó eso. El otro ejemplo que marca esto que estoy diciendo es Corrientes. El 31 de agosto hubo elecciones en Corrientes. Corrientes, juntos con Santiago del Estero, eran las dos provincias que elegían para cargos ejecutivos. Se elegía gobernador, vicegobernador e intendentes y viceintendentes, aparte de los cargos legislativos locales. En esa elección del 31 de agosto, La Libertad Avanza jugó con un candidato propio, el diputado Almirón, y logró el 9% de los votos. Un mes después, La Libertad Avanza sale segundo a menos de 4.000 votos y hay que ver qué sucede con el escrutinio definitivo si se descuentan o no esos votos. Un crecimiento aluvional en Corrientes de La Libertad Avanza. ¿Qué quiere decir? La gente votó a Milei. La gente votó futuro. La sociedad tuvo un voto emocional muy fuerte donde dijo, entre estas dos visiones de la Argentina, el sacrificio lo estamos haciendo, nos está costando llegar a fin de mes. ¿Qué nos están proponiendo? La otra alternativa. ¿Frenar a Milei y volver al pasado? ¿Sin una idea nueva para hacer una alternativa superadora a la política que está llevando este gobierno? Y me parece que en esa pregunta, y muy hábilmente la campaña de La Libertad Avanza lo planteó, no bajemos los brazos. Sabemos que están haciendo muchos sacrificios, sabemos también lo que está costando, pero no volvamos para atrás, tratemos de cruzar el río. Y me parece que esto fue lo que pasó con un pero-kirchnerismo que no terminó de acertar un discurso. Un Axel Kicillof que quiso representar ese liderazgo compitiendo con Cristina Kirchner, pero ninguno de los dos dieron señales claras de futuro. Y en ese escenario, la sociedad no se equivoca. Salvo había ese proyecto ya había sido derrotado el 19 de noviembre del 2023, cuando Sergio Massa era candidato a presidente. Y no volvió para atrás.
Tengo todas las dudas, dicen, con este gobierno. Pero para atrás no, vayamos para adelante. Y si no será Milei porque le va mal, en el 27 buscaremos otra cosa. Pero para atrás no. Y me parece que en ese escenario hay que empezar a entender qué votó la sociedad. Las sociedades no se suicidan. Las sociedades tienen memoria. Las sociedades se convirtieron, y esto me lo escucharon decir muchas veces, en el actor protagónico cada día que vayamos a votar en la República Argentina. Somos protagonistas y somos los que decidimos en qué país queremos vivir. ¿Se le dio una carta blanca a Javier Milei? No, no se le da carta blanca. Se lo va a exigir. Usted se comprometió a hacer reformas muy importantes. Cambie, presidente. Deje de lado la soberbia. Deje de lado que es el presidente más importante del mundo después de Donald Trump. Hable. Hable con la sociedad. Hable con los distintos partidos políticos. El condicionamiento central que hoy tiene en esta relación empática muy fuerte que hay entre Donald Trump y Javier Milei y por ende entre Estados Unidos y Argentina, lo que le pidieron es construya mayorías, presidente. Ejerza el ADN central de la democracia, que es el diálogo, y a través del disenso genere los consensos. Y esto es lo que tiene que hacer en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tiene que dialogar con los gobernadores. Tienen que empezar a encontrar un destino común para poder profundizar el cambio. Esto es lo que votó la sociedad. Esperemos que el gobierno esté a la altura, que el presidente esté a la altura. Dio tranquilidad su discurso del domingo a la noche. Simbólicamente hay un dato que no lo quiero dejar pasar. Se presentó en una jornada electoral que en general la ropa siempre es muy con camperas, o sea, con jean. Se presentó con saco y corbata. Habló como jefe de los libertarios, jefe de la Libertad Avanza, pero en un momento habló como presidente de la República, con ese saco y corbata, que es simbólico. Pero apuntó a que va a hablar con los gobernadores, que va a haber diálogo, que va a encontrar los consensos para profundizar el cambio que estuvo prometiendo siempre desde la campaña. La lucha contra la inflación la ganó. Es importante. Ahora viene a afianzar eso, que siga bajando, pero empezar a generar, a romper todo el sistema corporativo que la Argentina viene teniendo desde hace más de 60 años. Ese es el desafío que se viene. Hay que ver si el presidente de la República está a la altura. Veremos cuáles son los cambios de gabinete, pero indudablemente hay una sociedad que definió. Y lo que definió fue, votemos para adelante. El esfuerzo lo estamos haciendo, ¿eh? Esto no es mérito solo suyo, presidente. Nos está costando llegar a fin de mes. Estamos tratando de empezar a imaginar un futuro mejor. Y hay otro dato central, y con esto voy terminando. Volvió a recuperar el voto joven, que lo había perdido en la provincia de Buenos Aires y en muchas elecciones de la provincia. Nacionalmente, muchos sectores varones, fundamentalmente, de 40 para abajo, volvieron a creer en la figura de Javier Milei, en ese liderazgo. Este me parece que es otro dato que hay que tenerlo en cuenta en el análisis. Veremos si la Libertad Avanza, si su gobierno deja de lado
estas peleas intestinas que tienen en el liderazgo de Karina Milei o en el liderazgo de Santiago Caputo, que no ayudan absolutamente para nada, tiene que dejarla de lado, tiene que ser usted el líder y construir la política. Es muy difícil que este proceso tenga éxito si usted sigue planteando que la construcción política no le interesa. La sociedad lo que le dijo, presidente, es la construcción política, hágalo usted. Su hermana es muy importante, Santiago Caputo es muy importante, pero nosotros confiamos en usted. Bueno, ya está en nuestros estudios, como habíamos dicho, el licenciado Máximo Reina. Con él vamos a estar en un mano a mano analizando en detalle qué pasó el 26 de octubre. Y en la voz de Rolando Vera lo presentamos en sociedad. Máximo Reina es sociólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, UBA, y magíster en Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es además consultor político especializado en opinión pública y comunicación. Se desempeña como director de Dosarre, consultoría política, desde donde ha participado en más de 70 campañas electorales en Argentina y América Latina. Reina es, por otra parte, docente en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Observatorio Pulsar de la UBA. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy. Bueno, ya está, como dijimos en nuestros estudios, el licenciado Máximo Reina. Maxi, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y un poco en la presentación decía, vamos a tratar de interpretar y entender qué pasó el 26 de octubre, que como digo yo siempre es el Día del Ciudadano. ¿Cómo lo viste? ¿Qué análisis, digamos, la primera mirada de lo que pasó el domingo pasado en Argentina y después en Provincia de Buenos Aires también? Sí, yo lo titulo sorpresa segunda parte, ¿no? Porque así como 2023 Javier Milei fue una sorpresa para el sistema político, para el sistema democrático argentino, digo, muchos no nos imaginábamos que una figura sin partido, con malos resultados a nivel local, pudiera emerger como segunda fuerza y después ganar un balotaje. Esto parecía un poco lo mismo, los pronósticos, las encuestas, el desempeño de las primeras elecciones provinciales, salvo Ciudad de Buenos Aires, que vive una realidad más nacional, en el resto no parecía dar, tener pie sobre ese camino seguro. Y además los últimos 120 días de campaña, si uno se pone a ver la cronología de hechos... Yo estaba viendo la nota que escribiste y que es bien refleja porque lo hiciste semana a semana prácticamente. Es que me sorprendía, o sea, uno escribe 4 manuales de campaña, por decir así, campaña electoral o manual de crisis, de comunicación de crisis. Fentanilo, el caso de Andis, Trump entrando en escena, metiéndose en escena, riesgo país en 1.600 puntos. Todas las semanas había. Entonces, me parece que justamente el final de la polarización, la bajada de Esper, los últimos 15 días, y la centralidad que tiene Javier Milei en esta Argentina es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir. Todo lo que analizábamos, todo lo que veíamos de una Argentina, no digo bipartidaria, pero sí en términos ideológicos dividida en dos, Javier Milei un poco rompe todo eso. Se ubica en el centro de la escena desde el 2023 y todo el sistema político debate con él. Él, al recuperar esa centralidad, evidentemente recupera también el voto, o nos evidencia y nos muestra que él sigue teniendo un respaldo como única alternativa, también algo que creo que estábamos charlando, la falta de alternativa al rumbo que propone Javier Milei, porque uno puede gustarle o no puede gustarle el elenco de actores o la ideología o hacia dónde va el país, pero te propone algo concreto y no hay duda que él es el líder de esa fuerza. Del otro lado está todo desperdigado, ¿no? Todo poco yo lo que decía hoy en el editorial, Maxi, es fundamentalmente que es el único liderazgo político sólido que hoy tiene la Argentina. Absolutamente. No tiene miedo de hacerlo, nadie se lo disputa. Y además
es un liderazgo distinto al que estamos acostumbrados a ver, los liderazgos que de alguna manera arman coaliciones, arman frente, buscan representaciones. Él es él solo. Es él solo y de alguna manera su imagen, su discurso, su forma de ser es lo que sustenta, por decir así, en parte su diferenciación del resto de la política. Claro. Y desde ahí combate, diría yo. Como digo, acostumbrados a analizar la política tradicional, pensamos que eso era necesariamente, o no digo negativo, pero que le podía costar algunos puntos. Sin embargo, evidenció que al final terminó prevaleciendo la dinámica cambio-continuidad y veían sobre este gobierno una posibilidad, un rumbo, un camino, un proyecto, y del otro lado no había nada. Entonces, ¿cómo voy a votar cambio si ese cambio no lo veo, no lo percibo? Vos decías la otra vez, o estábamos charlando creo, pero las sociedades no se suicidan. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Si no hay nada del otro lado, yo me aferro a lo que tengo. Porque en definitiva le puede gustar a uno o no, pero acá hay un rumbo, hay un camino, hay una decisión tomada sobre este gobierno. Sí, y aparte me parece que las alternativas, por ejemplo, del otro frente más sólido, que es el pero-kirchnerismo, era frenar a Milei solamente y no daba para ser alternativa a algo diferente a lo que mostraron los últimos 20 años. Y está muy palpable, me parece el otro día también el gobierno de Alberto Fernández termina siendo un desgobierno, Sí. no por responsabilidad exclusivamente de él, sino todo el frente de todos. Todo el frente de todos básicamente agarraron un camión y largaron el volante, por decir así. No se sabía quién conducía, no mantenían las mismas normas, las mismas reglas, la misma coherencia año tras año. Entonces, me parece que esa memoria también está sensible en los argentinos. Desgobierno no más. O sea, el gobierno un poco de la nada misma, no más. Me parece que en ese sentido lo de Milei tiene que ver un poco con eso. Démosle el poder a alguien que esté dispuesto a ejercerlo. Sí, y aparte yo creo que el peronismo va a tener que hacer una catarsis interna muy profunda y que tiene que empezar a surgir nuevo liderazgo, porque así como está, me parece que cada vez le va a costar más, a pesar que sigue sosteniendo un importante número de electores y sigue teniendo en todo el país sólido en muchas provincias, en el conurbano bonaerense como su gran epicentro, pero me parece que no pueden articular un proyecto nacional. Y además está atado a muchos años de historia, a muchas tradiciones, a muchos mitos, muchas formas de hablar. Le cuesta muchísimo renovarse, le cuesta mucho cambiar, es muy pesado. Como todo partido o como toda estructura, institución que tiene tantos años, tanto cruce de intereses, es muy difícil de mover, es muy difícil de alguna manera de adaptar. Yo creo que es muy difícil. Justamente en este momento, en este siglo XXI, donde la dinámica hace que justamente lo que prevalezca son los movimientos, los individuos, las instituciones chicas, fáciles, adaptables, a los partidos tradicionales, como a las empresas tradicionales o a los movimientos, les cuesta mucho adaptarse a este movimiento a este mundo que es tan dinámico. Quiero verlo al peronismo. Sí, no, y vos fijate esto que estás planteando si mirás al primo hermano, que es el radicalismo. Lo que le costó y le sigue costando al radicalismo generar una propuesta nacional. O sea, es sólido en muchas provincias, pero nunca pudo articular, siempre tuvo que ir acompañando a alguien, a Macri en su momento, y bueno, veremos ahora qué hace con... porque uno de los grandes ganadores del radicalismo fue Alfredo Cornejo. Sí. Y en el cual hay que ver cómo articula, ¿no? Pero digo, me parece que lo del peronismo empieza, si no se animan a hacer una renovación potente, yo te diría que entra en una zona de conflicto fuerte, ¿no? Sí, difícil. Sí, y la única forma que lo veo es como vos contás, que venga alguien como desde afuera a liderarlo. Sí. Pero como todo también, digo, un partido político que tiene representación en intendencias, en municipios, en sindicatos, en instituciones intermedias, etcétera, ¿cómo haces para evitar que caigan eventualmente en una especie de candidatura también corporativa? Por lo tanto, si viene algo nuevo a tratar de imponerse desde afuera, la corporación también va a responder o va a reaccionar y le va a presentar a alguien que también tenga
Por eso creo que la dinámica es tan difícil, porque por más que se quiera renovar, siempre el peso de la institución sostiene en una cantidad de votos. Ahora, yo lo que veo, Maxi, es que me parece que el peronismo está como demasiado achanchado a un status quo, esto un poco lo que estás planteando, pero que me parece que son momentos en que si no genera un cambio cualitativo, le va a ser muy difícil sostener lo cuantitativo. Esto es lo que yo estoy viendo, es que me parece como que quedó entrampado en algo, donde hoy quedó con la gran fortaleza en el conurbano, que el conurbano creo que es el 25-26% del padrón nacional, y le está costando, vos fijate, en el interior bonaerense fue violeta todo. Hay que ver si están los incentivos. Digo, hay un incentivo para el peronismo ordenarse o hacer surgir nuevos candidatos a nivel provincia de Buenos Aires, porque hay necesariamente la elección de un nuevo gobernador. No hay tantos incentivos para renovaciones a nivel municipal, porque digamos, no todos los intendentes reeligen, y hay que ver si se mantiene en la cuestión acerca de la reelección. A mí me parece que también es un tema interesante. Ese es un tema que se verá el año que viene. Claro, porque si hubiera incentivos para renovar, es decir, si todos tuvieran que renovar o la mayoría tuviera que renovar, habría incentivos para. Si los intendentes no tienen que renovar y solamente tiene que renovar el gobernador, viendo incluso el resultado de esto, te decís, bueno, si con Tayana tenemos 40 puntos de base, nos movemos muy poquitito y podemos llegar a nuestro mínimo. Yo no sé si están puestos los incentivos, muchísimo menos a pensar a nivel nacional, ¿no? Digamos, a nivel nacional, las distintas realidades de las provincias hacen que para mí ahí el incentivo puesto sobre alguien para caminar todo el país y convertirse y elegirse en el futuro presidente o futuro candidato de toda esa heterogeneidad, difícilmente puede estar puesto sobre alguien que renueve. Sí, sí. Creo que está puesto más sobre el peso de la institución. Un candidato tradicional que represente todo eso y que pueda unir a los 23. A mí me cuesta verlo al peronismo. Sí, yo lo veo. Algo nuevo. Sí, y yo creo que también ahora empieza un debate que veremos cómo se va desarrollando y cómo termina, que pega en esa estructura de las corporaciones, que es la posibilidad de la reforma laboral, ¿no? Bueno, claro, eso ni hablar. Esto me parece que a partir de ahí te diría el éxito o no de este proceso de cambio. Es súper interesante lo que decís, porque es tal cual. Porque dependiendo, si en ese momento se ve una fuerte reacción y digamos, ahí de vuelta, ¿no? Volviendo en términos económicos, a mí me gusta verlo como, ahí hay un incentivo para polarizar el país y erigir una figura que frene o intente frenar o intente combatir estas reformas. Vamos a ver si lo hay. Vamos a ver si realmente lo hay y si en tan poco tiempo este gobierno también hay que reconocerle que es bueno, digo, en menos de 90 días tenía un decreto de 250 leyes y tenía ¿cómo se llamaba? El RIGI. El RIGI. Y, digamos, es un gobierno que delega y que de alguna manera avanza rápido, veloz, con fuerza, sin dudas. Y no tiene miedo en ese sentido a perder imagen pública o enfrentar a ciertos sectores. No, es corajudo. Milei es un tipo corajudo. Sí. Y bueno, por eso, si el 10 de diciembre asumen los nuevos diputados y en menos de 20 días tenemos la Cámara de alguna manera activando, yo no sé si el peronismo tiene capacidad de reacción, hay que ver qué sucede. También a veces los liderazgos, ¿viste cómo es? Los liderazgos emergen en los lugares que menos los imaginás. Alfredo De Angelis no era, digamos, la imagen o una persona que podía llegar a elegirse como un liderazgo alternativo y sin embargo lo fue. Luis Zamora en su momento, siempre cuento la misma historia. En la ciudad de Buenos Aires, Pino Solanas ganó una campaña hablando de minería a cielo abierto. Los liderazgos o los agentes surgen o emergen también en condiciones de dificultad o de crisis. Hay que ver cómo avanza esta. Sí, pero lo que decís vos es muy importante, que yo lo que veo es que pasó de insignificancia de poder en las cámaras a tener ya, digamos, hoy en un interbloque con el PRO en Cámara de Diputados, a partir del 10 de diciembre pasa a ser la primera minoría. Superaría al peronismo, con un peronismo que son 98, 99 diputados que empezarían el 10 de diciembre, pero que indudablemente ahí hay votos que
con votos lábiles, ¿no? Que pueden levantar la mano o no para un lado o para el otro. O sea, lo mismo pasa en el Senado. Sí, sí. Eh, No, por descontado que es que tiene una situación. Si estos 18 meses pudo, por lo menos hasta los últimos 3 fueron muy negativos mal en nivel. términos, pero porque se animó el gobierno a jugar en las 24 provincias. Sí. Que todos lo leímos o de alguna manera eso puede ser leído como un error político. Eso habilitó que básicamente todos los gobernadores con los que los tenía de aliados empezaron a vamos a ver cómo sigue eso, porque de vuelta, lo que parecía ser un error absoluto en términos estratégicos, que habilitaste que se te vengan en contra, terminó emergiendo ahora con una fuerza de 98, 100 diputados propios. Sí, yo igual lo que creo, Maxi, acá es, espero que pueda manejar el ego y pueda manejar la soberbia. Digo, me parece que si puede lograr manejar eso, y está claro que el liderazgo es de él fue candidato. El ejemplo más claro, más que provincia de Buenos Aires, yo tomo el ejemplo Corrientes. Corrientes que se eligió cargos ejecutivos provinciales, la Libertad Avanza en el mes de agosto salió cuarto, no llegó al 2 dígitos, terminó en 9 puntos. En 60 días, 50 y pico de días, quedó cabeza a cabeza. No sé cómo terminará el escrutinio definitivo, pero la diferencia es ínfima. Sí. Con una figura que no viene de la política, que viene del mundo del espectáculo, estoy hablando de Virginia Gallardo, pero el candidato es, la gente votó a Milei, no votó a Gallardo. Sí, sí, se terminó polarizando absolutamente y arrasó. Por eso decía el ejemplo de 2023, que veníamos diciendo mes a mes se sucedían las elecciones y decíamos, bueno, pero Milei, la Libertad Avanza, el Violeta, básicamente no puede llegar a ser una buena elección en ningún lado. Y sin embargo vino la elección nacional y sacó 30 puntos. Su figura, su centralidad me parece que es la que define la forma de analizar esta época, o la tenemos que tener muchísimo más en cuenta. Hacemos una breve pausa, Maxi, y ya seguimos analizando lo que pasó el 26 de octubre, el día que nosotros, los ciudadanos, fuimos protagonistas. Ya volvemos. Maxi, ¿cómo visualizás? O sea, ¿ves a un presidente? Porque yo lo que vengo planteando es el condicionamiento más fuerte que estoy viendo de Estados Unidos es, flaco, bárbaro, ahora hablar, dialogar, construir mayorías. Los primeros, digamos, yo siempre tomo el discurso de la victoria o de la derrota como del día de la elección como un hecho muy importante porque te marca, vi a un presidente bien parado, vi a un presidente que dijo, abro. ¿Ves para sostenerlo o es el primer suspiro y después la soberbia o la endogamia le gana? No lo sé. Sí me permito dudar incluso de mis consejos. Lo que diría, a ver, la política tradicional, los que analizamos en términos tradicionales o analizando la historia todo como un continuo, tendríamos que decir, bueno, replegate. O sea, hacé todo lo contrario a lo que venís haciendo para que te vaya bien. Y tiene derecho a decirte, pero ¿por qué? Si básicamente estoy haciendo todo lo contrario a lo que históricamente ha sucedido y me está dando resultados. Uno podría ir al ejemplo de los últimos 3 meses que les generó tantas crisis. Yo, de alguna manera, Carlos, te digo la verdad, en 2024 empecé a decir una frase, me cansé de equivocarme, en términos de análisis. Sí, sí. Y como que fue una especie de un intento de baño de humildad, es decir, voy a tener que empezar a rever, no porque cambió el mundo, porque cambió, sino porque me parece que el fenómeno Milei y el fenómeno Argentina tenía particularidades que obligaba a tratar de analizarlo de maneras diferentes. Creo que el capitalismo en todo el mundo, el capitalismo y la democracia, pero específicamente el capitalismo, lo que necesita es normas claras, es entender. Digo, el capitalismo va a países del primero, tercer mundo, en África, en Asia, en China o en América. Y no le importa tanto si hay mucha democracia, poca democracia, media. Lo que sí quiere tener es instituciones claras. Saber cómo tengo que hacer para ir a generar negocios en este país o en este país.
Me parece que lo que en Argentina no tenemos es eso, hace mucho tiempo, digamos, normas claras. Creo que si desde ese punto de vista Milei puede dar un manual relativamente de entendimiento sobre cuáles son las normas mínimamente sobre las que él se maneja en este país, en términos de diálogo y de política tradicional, no necesita tanto. Me parece que eso es lo que le pedía a Estados Unidos hace 2 semanas cuando el conflicto parecía ser grave y necesitaba llevar calma. Pero si la calma la dieron los votos y puede seguir promoviendo reformas y avanzar, con que haya normas claras en términos de algunas cuestiones, me parece que le alcanza. Porque yo ahí creo que estoy, no sé si vos lo ves, no creo que él pueda cambiar a convertirse en un dialoguista, en un hombre en lo que queremos ver nosotros, por decir así, los hombres de la política. Plenamente. Creo que la política de Milei es otra. No, yo lo que sí veo, que yo coincido con vos, la personalidad es así, lo que sí veo es que un sector importante de la política, gobernadores fundamentalmente, en el cual empiezan a ver que los márgenes también se le fueron cerrando. No podés seguir haciendo más de lo mismo porque las urnas te dijeron, sí, pará. Digo, vos ves Tomás Córdoba, por ejemplo, o Tomás Santa Fe, 2 gobernadores que venían sólidos y un candidato en Córdoba que fue 3 veces gobernador, y te diría, me decían el lunes, me contaban el sector agroindustrial de Córdoba, que siempre respetó y tuvo como un aliado central a Juan Schiaretti. Juan Schiaretti fue el que siempre estuvo al lado en todos los conflictos con respecto a retenciones y demás. Y votó masivamente a Javier Milei, lo mismo que el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, digo, me parece que también esos sectores están viendo decir, sí, tenemos que tratar de aunar posiciones, porque si no esto va a ser muy difícil, ¿no? Y entiendo que ven, vos decías lo de Schiaretti, yo pensaba en el PRO en la Ciudad de Buenos Aires también. Digo, un partido que nació en la Ciudad de Buenos Aires durante 20 años, o sea, hace 20 años que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, y cuando la Libertad Avanza y el PRO fueron separados en la última elección, la gente dijo, no, voy por la Libertad Avanza. O sea, no es eterno de alguna manera lo que se plantea. Cuando hay una solución o cuando hay una respuesta muchísimo más fuerte o que sobrepasa lo que necesita el ciudadano abandona al candidato o a la política por algo mejor, digamos, como haríamos todo en cualquier situación casi de nuestras vidas, y porque no podemos dejar de ver también, y digo, vos lo sabés, que es opinión pública, la dirigencia política hoy está partiendo de la base de que tienen 15, 13, 16% de imagen positiva en general. En general, sí. La política, los sindicatos, están abajo de toda la fila, abajo de toda la cola. O sea que nosotros siempre que hacemos una pregunta en una encuesta y preguntamos imagen positiva y negativa sobre un candidato específico, sabemos que ya es sobre la base de una imagen completamente negativa. O sea, la gente no elige políticos para comprar autos, para ir a vacacionar con ellos, para porque te cuiden tus hijos. Claro, exactamente. Ya de por sí la gente hace una elección subóptima, va al cuarto oscuro y elige lo que hay de algo que ya de por sí no les gusta, que tiene rechazo. Entonces, cuando aparece algo mejor, no se enamoran de Schiaretti, no se enamoran del PRO, no se enamoran de la UCR en un distrito, no se enamoran de nada. Van siendo pragmáticos y tejiendo elecciones. Y por eso se explica que la Libertad Avanza no saque nada a nivel local y después cuando a nivel nacional tiene que presentarse, lo saca. Y se vio, mira, yo todavía no lo estamos trabajando, pero lo que percibí es que hubo mucho voto que se cambió en el momento de la votación. Iba alguna gente pensando algo y de pronto dijeron, no, che. Hubo miedo a retroceder. Esto me parece que quedó. Ellos hablan del miedo cuca, pero te digo que entró, ¿eh? Al vacío, sí, claro, obvio. Pero por eso decíamos. Pero aparte, los que analizan campañas, vos ves la campaña en la provincia de Buenos Aires Sí. específicamente, no había candidatos. Había gente, había mensajes y estaba la centralidad, no queremos esto. Pero no había rumbo, no había un liderazgo, no había un camino, no había un proyecto, no había una idea. Era, pongámosle la traba a él, nada más. Hay que frenarlo, hay que frenarlo. ¿Y después qué hacemos? No sé. Me parece que justamente en el escenario que había, eso generó también una reacción, ¿no? Es decir, che, yo no voy a
a tirar mi voto. O sea, no le voy a pegar un cachetazo al gobierno sin saber qué viene después o cómo sigue Hubo más gente que fue a camino. votar esta vez, un 6-7% más. Sí. O sea, Y algo que también tenemos que, para mí que es pragmático, pero es importante, es gran parte del electorado, incluso los que no aprueban a Milei, le reconocen su combate a la inflación y que ha traído cierta estabilidad. Digamos, con dificultades para llegar a fin de mes, con un país complicado. Pero también ahí hay un segundo dato que para mí es interesante. Cuando hablan incluso los detractores de Milei y van a buscar hacia el pasado cuánto tiempo Argentina funciona mal, no son los 2 años de Milei lo que el país funciona mal. Digo, detractores de Milei te reconocen también, o digo, el electorado, inclusive que votaron justamente los últimos 4 años del Frente de Todos, ese electorado que está en contra de Milei te reconocen que los últimos 4 años del Frente de Todos no fueron buenos. O sea que esta situación no es exclusivamente de Milei, exactamente, eso lo reconocen también. Yo creo que eso es verdad lo que... Y me parece que en esta elección, ahora en el 25, en octubre, volvió a recuperar el voto masculino joven. Hubo mucho voto masculino joven que estaba muy crítico, que no fue a votar por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en septiembre, y que en esta salió a votar. Esto me parece, por lo que estuve viendo, o sea, todavía es todo, no están todos los resultados definitivos, pero por lo que vi estos 72 horas que pasaron, o 96 horas que pasaron de la elección, vi que volví a recuperar al varón, ¿no? O sea, la mujer es más bien refractaria. Tiene mucho que ver con el estilo, Milei. Pero creo que el varón lo volvió a... Fundamentalmente lo que uno llama el voto plataforma, estos pibes que son como emprendedores, nuevos emprendedores que así se denominan, ese fue un voto que lo volvió a recuperar, Milei. Porque hay que entender, digo, justamente hablando de lo tradicional que es el peronismo y lo mucho que le cuesta adaptarse a esta... Cuando vos decías, desde el 2012 hasta ahora se crearon el 50% de los trabajos, o el 70%, no me acuerdo perfecto, de los trabajos nuevos que se crearon son monotributistas y emprendedores. Y los otros son empleos públicos. Empleo público y 3% de empleo privado. Me acuerdo del 3%, me acuerdo perfecto. Sí. 3% de empleo privado. Y nosotros le estamos hablando, o nosotros, mejor dicho, el peronismo, digo nosotros porque tengo 44 años. Los que vivimos en otra época o los que estamos acostumbrados a otra lógica, le estamos diciendo no, porque el empleo en blanco, el sindicato, la obra social. La indemnización. Y ellos nacieron ya en otro mundo. Son una generación que se criaron adaptados a otra lógica. Y que incluso a veces, hasta charlándolo con amigos que están en sindicatos, no entienden lo positivo de tener un sindicato, porque nunca lo tuvieron, porque quizás no lo tuvieron sus padres, pero porque no vivieron en esa tradición. Entonces, para ellos, tener un Uber, un Rappi, vender Natur, perdón, estoy diciendo, pero lo que digo es pertenecer a toda esa dinámica de la nueva economía, emprendedora, monotributista, completamente... No solamente es lo normal, ahí entienden y visualizan el futuro de su vida y hasta lo ven como positivo. Porque son empresas flexibles, porque les permiten disponer de sus horarios, porque hasta sueñan con tener la posibilidad de estar ahí y no de 9 a 18 en una empresa. Y nosotros cargamos sobre esa idea como si fuera algo terrible, algo tremendo, en vez de tratar de entender cuál es esa lógica. Parece que en ese sentido el gobierno Milei o la Libertad Avanza es el único sector que apunta. Es el único que, aparte, lo interpretó. Y digamos, lo capitalizó. Yo creo que, mirá, recuerdo cuando me llama un periodista 24 horas después del acto de el Movistar Arena. Le digo, si te lo tengo que analizar desde lo políticamente correcto, te digo, fue un horror. Ahora, yo creo que para mí, ese fue el punto de inflexión en la campaña de Milei. Después, obviamente, el rol de Estados Unidos que generó parar la zozobra, ¿no? Pero ese punto, ¿por qué digo que fue un punto de inflexión? Porque unificó la interna. Digamos, logró amalgamar a las dos fuerzas donde la interna se lo estaba devorando, y el tipo dijo, juntémonos porque si no... Y me parece que ese fue un punto de partida en esa
digamos, que vos mirabas a un presidente de la República y decías, che, esto, la verdad que me da un poco de vergüenza esto. Pero creo que cómo capitalizó y cómo vio Milei, eso me parece que fue como un disparador, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo por lo menos lo decía, me acuerdo en términos de la campaña y me preguntaban, che, ¿qué opinás del acto? Y yo decía, si uno ve los últimos 10 titulares de los diarios, el menos peor es el del coso. Porque aparte es propio, por lo menos pusiste la agenda vos. Totalmente. Y como vos bien decís, y conglomeró o le demostró al resto, estamos vivos, podemos hacer las locuras de siempre, vamos para adelante. Vamos para adelante, sí, fue para mí. Y después, obviamente, el rol de Estados Unidos, que ahí también hay otro prejuicio de 50 para arriba, del imperialismo yanqui, de los yanquis go home, que se vayan. La verdad que de 40 para abajo, los pibes ven a Estados Unidos como un lugar donde pueden comprar los teléfonos, donde lo ven de otra manera, no tienen esa carga ideológica en el cual uno fue, al menos mi generación, fue educada, ¿no? Aparte, en términos objetivos es muy impresionante. Uno cuando va a la historia del país, como vos bien decís, te puede gustar o no Estados Unidos. Yo creo que lo que no quedan dudas es que tiene poder. Y cuando de golpe vos lo ves al presidente de tu país sentado y el otro tipo que lo abraza, que le dice, vos tenés, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto querés? Básicamente. Ahora te lo doy a vos, no me falles. Por eso, digo, han dicho, no, yo creo que la gente no está en el detalle. Me parece que la sociedad es muchísimo menos tonta de lo que a veces la dirigencia o el normal de las personas creen. Decodifica mucho más fácil, sabe hacer cuentas en el aire, por más que no entienda mucho a veces de matemática o de física, no se equivoca desde ese punto de vista. Me parece que es un mensaje fuerte. No hay dudas que eso hay que integrarlo dentro del cóctel. No tengo casi, aparte te lo decía el otro día, si tenemos que armar las 4 patas de la mesa de Milei, no sé cuáles son las otras 3, pero hay una a partir del 2025 que es Estados Unidos. No hay duda. Eso está en las patas de la mesa, eso sostiene este gobierno. Y es un actor que hay que ver si llegó para quedarse, pero definitivamente está hoy en la percepción y que puede ser inclusive un apoyo fundamental, digamos, de acá para adelante. Pero yo estoy convencido y aparte te digo, o sea, lo dijo de la campaña, el lineamiento es con Estados Unidos y con Israel, digamos, no mintió absolutamente nada. Es más, él en Naciones Unidas votó en contra, a favor del bloqueo a Cuba, o sea, que está claro eso. Sí. Y le puede rendir frutos. Yo te vuelvo a repetir, yo creo que el rol de Estados Unidos jugó, no te lo puedo cuantificar, pero sí tranquilizó. En un momento donde había nafta en todos lados y había fuego en todos lados, lo de Estados Unidos al menos generó un nivel de pseudo tranquilidad, si querés. Yo comparto. Pero me parece que, y coincido con vos, que de las 4 patas, esa pata está, cuánto durará, no sé, pero que hoy en la elección del 26 jugó un rol muy importante. No tengo dudas, porque aparte digo, es el contrafáctico, ¿no? Pero si no hubiera estado, andás a ver el escenario que estábamos, pero definitivamente... ¿sí? Máximo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido por vez primera a Futurar, así que esperemos nuevamente, antes de terminar el año, volver a vernos. Cuando quieras. Así que gracias y voy a hacer el cierre del programa. Permiso. Y ahora, el dato Futurar. ¿Y cuál es el dato Futurar de hoy? Los efectos políticos de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, que está generando un tembladeral. La noche del domingo lo vimos, en donde al gobernador Axel Kicillof le costó concentrarse y asumir la derrota. Los primeros 2 o 3 minutos de su discurso fueron realmente zigzagueantes, no sabía bien dónde estaba parado. Y eso obviamente empieza a tener efectos. En el día de mañana va a haber una reunión con el gobernador de la provincia y todos los gobernadores que conformaron el apoyo de esta fuerza
pensando en el futuro. ¿Qué va a estar en juego ahí? Es el nuevo liderazgo del peronismo bonaerense. Hay cuestionamientos claros a la figura de Cristina Kirchner y a la figura de Máximo Kirchner. Se viene indudablemente una pelea de fondos porque se produjo una derrota que nadie imaginaba y que obviamente va a tener efectos muy fuertes tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Creo que a partir de mañana en ese encuentro se empieza a definir los nuevos liderazgos en la provincia de Buenos Aires. ¿Contra quién? Fundamentalmente, que creo que fue, aparte de Axel Kicillof y sus ambiciones de liderar, otro de los grandes derrotados se llama Máximo Kirchner. Esto es lo que empieza a ver cómo se redefine el peronismo bonaerense. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos volvemos a encontrar.